Ya, nosotros en la clase de ayer habíamos comenzado a ver identidades trigonométricas, por ejemplo, la identidad trigonométrica básica, que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, aquí aparece la demostración usando un triángulo, y hicimos una demostración. ¿Hicimos esta demostración o no? No la alcanzamos a hacer. ¿La hicimos? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer esta otra demostración, ¿de acuerdo? Les voy a ir explicando, y si el lápiz me permite escribir acá, escribo encima, y si no me voy a la pizarra, ¿ok? Ya, déjenme tomar un cafecito. A ver, demostrar que A es independiente de alfa. O sea, ¿qué significa eso? Cuando a ustedes se les pide probar que una expresión es independiente de algo, significa que ustedes tomen la expresión, la reduzcan al máximo para que quede igual a cualquier cosa que, donde no aparezca alfa. Eso es en el fondo así en facilito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar? Esta expresión y llegar, por ejemplo, a una constante o a cualquier otra cosa, pero que no, donde no esté el parámetro alfa. ¿Ya? Entonces partimos de A. Tomamos A, escribimos así de manera precisa que es igual, uno parte de acá, dice A es igual a esto. Pero ¿qué cosa es esto? Fíjense, nosotros sabemos que, a ver, voy a escribir, sabemos que 1 más la tangente al cuadrado a un ángulo es igual a la secante cuadrado del ángulo, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, vamos a un paréntesis así. ¿Por qué? Porque 1 más tangente cuadrado del ángulo es igual a 1 más seno al cuadrado del ángulo, partido por coseno al cuadrado del ángulo. Si uno saca mínimo común denominador, le queda 1 menos, o tangente cuadrado, y se cuenta, no parece que es con signo menos, a ver, pero déjame pensar. 1 más tangente cuadrado es igual a 1 más, no me acuerdo muy bien. Bueno, ahí lo vamos a ver acá en el desarrollo. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿A qué es igual coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa? Es lo mismo que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso es un 1, ¿no es cierto? Y esto que está acá es 1 partido por coseno de alfa al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué cosa es esto? Esto es la secante al cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta expresión que está acá es verdadera y obviamente la podemos utilizar. ¿De acuerdo? Ahí está la demostración. Ok. Entonces, por ejemplo, fíjense que en la expresión aparecen secantes y tangentes, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decidir tratar de dejar el máximo en función de la tangente o en función de la secante, ¿ya? O juntar cosas de alguna manera, como por ejemplo, a ver, veamos. Fíjense ustedes acá, que tenemos, si juntamos, por ejemplo, fíjense, este término aparece acá, ¿no es cierto? Tal cual. Acá aparece la secante cuadrado, tal cual, la secante cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense que esto que está acá, nosotros lo podríamos factorizar por, acá, el término menos 2, tangente cuadrado de alfa menos 1. ¿Qué cosa es la tangente cuadrado de alfa? Pensando de acá. Nosotros podríamos despejar de acá la tangente cuadrado. Se dan cuenta que la tangente cuadrado de alfa es lo mismo que tengamos la secante al cuadrado de alfa menos 1, ¿cierto? Despejándola de arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ok? ¿Sí? Entonces esto va a ser menos 2 por secante cuadrado de alfa menos 1. ¿Se fijan? Y esto menos 1. ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Se entendió por qué? ¿Sí?
Menos 2 tangente cuadrado menos 1, reemplazamos lo que es la tangente al cuadrado de alfa por la secante al cuadrado de alfa menos 1, por lo tanto nos queda esto que está acá. Si nosotros desarrollamos ahora esta expresión, fíjense, voy a hacerlo aquí abajito porque ahí está como el resultado de lo que queda. Nos queda 2, no me deja escribir. Allá, ahí. 2 tangente, no me gusta escribir tangente a la cuarta de alfa. Por si acaso aquí el documento dice tan, pero a mí me gusta escribir tangente, pero obviamente es lo mismo. Más secante a la cuarta de alfa menos, fíjese que ahí desarrollamos 2 secante cuadrado de alfa más 2 menos 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2 tangente cuadrado de alfa, que es lo que está acá arriba, más la secante a la cuarta de alfa, que es lo que está ahí, menos 2 secante cuadrado de alfa, y 2 menos 1, nos queda el 1 que aparece ahí. ¿Se entendió? ¿Por qué nos queda lo que está arriba? ¿Sí? Y ahora pensemos, ¿a qué es igual esto que está acá? Esto es algo al cuadrado, ¿no es cierto? Sería secante cuadrado de alfa menos 1. ¿Lo ven? Lo que está acá adentro al cuadrado. ¿Sí? Y nosotros sabemos, de acá lo borré recién, que la tangente cuadrado de alfa es la secante cuadrado de alfa menos 1, ¿cierto? Despejándola de acá, de esta identidad. Por lo tanto, fíjense, secante a la cuarta de alfa, perdón, al cuadrado de alfa menos 1, es tangente al cuadrado de alfa. Por lo tanto, esto que está acá adentro es tangente cuadrado de alfa. Al cuadrado nos queda tangente a la cuarta de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos trabajando solamente el numerador, el denominador lo estamos arrastrando. Entonces, ¿qué es 2 tangente a la cuarta de alfa más tangente a la cuarta de alfa? Son 3 tangente a la cuarta de alfa. Partido por 5 tangente a la cuarta de alfa, se simplifican las tangentes a la cuarta de alfa y nos queda que A vale 3/5. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A es una constante, luego no depende de alfa. Perdón. ¿Ok? Profe, ¿Diga? entonces tangente es igual a 1 menos secante, ¿eso dijo? 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa. Lo probamos acá. Y de ahí usted puede despejar, por ejemplo, tangente cuadrado de alfa y le queda secante cuadrado de alfa menos 1. De la misma, ¿ya? De la misma manera, 1 más cotangente, ustedes lo pueden probar, es cosecante al cuadrado de alfa. ¿Ya? Por lo tanto, de acá también podrían despejar la cotangente al cuadrado de alfa, que va a ser la cosecante al cuadrado de alfa menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, gracias. No hay de qué. Oh. ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que se me fue internet. Oh. Sí se escucha. Ah, y se ve también esto, no sé por qué me apareció como que como que me había ido. Ah, bueno, pero estoy. Sí, sí se ve. Ya, estupendo. Ya vamos a borrar esto y vamos a continuar. Ya, ok. A ver, ahora vamos a ver, si ustedes se fijan aquí, les acabo de mostrar cómo hacer demostraciones con trigonometría. Igual en la tarde, el bloque de ejercicio a las 2:20 o a las 2:30, siempre tengo la duda. ¿A qué horas comienza ese bloque en la tarde? ¿2:20 o 2:30? Estimados. En el correo que mandó decía 2:20, profe. Sí, pero el horario oficial es 2:20 o 2:30. Yo puse 2:20, pero me saltó la duda. Oficial empieza a 10 para las 2, profe. 10 para las 2. Sí, pero lo que pasa es que en alguna de las petitorios de los estudiantes pidieron más tiempo para almorzar.
Entonces, por eso no empezamos 10 para las 2 y partimos a las 2:20 o 2:30. Bueno, yo puse a las 2:20. Y profe, debe ser a las 2:20 porque el bloque debería terminar a 3:20. las 3:20, si no me equivoco. Ah, ya, entonces a las 2:20, tal como se les envié entonces. Sí, porque yo también se me echó pasado por ahí, anduve media perdida en eso. Y después me aclararon que los estudiantes habían solicitado más tiempo para almorzar. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver cómo deducimos, cómo sacamos las fórmulas de la suma y resta de ángulos de funciones trigonométricas de seno y coseno. Por ejemplo, vamos a probar, vamos a hacer una o dos de estas demostraciones y las otras van a quedar de tarea para ustedes. Tienen que hacerla, ¿de acuerdo? Aquí yo les voy a explicar una demostración para que tengan la idea. Aquí esta fórmula dice que seno de alfa más beta, fíjense cómo aparece más menos, si acá arriba es un más, acá se mantiene el más. Si aquí aparece un menos, aquí se pone un menos. O sea, que esto es seno de alfa más beta, es igual a seno de alfa coseno beta, más seno de beta coseno de alfa. ¿Ya? Y seno de alfa menos beta es seno de alfa coseno beta menos coseno de alfa seno beta. A mí me gusta, la digo al revés. ¿Ya? Y coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa coseno beta menos más. Aquí cambia. Si fuera coseno de alfa más beta, aquí sería coseno de alfa coseno beta menos seno de alfa seno beta. Y coseno de alfa menos beta es coseno de alfa coseno beta más seno de alfa seno beta. ¿De acuerdo? Y aquí tangente de alfa más beta va a ser tangente de alfa más tangente de beta, partido por 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y tangente de alfa menos beta va a ser tangente de alfa menos tangente de beta, partido por 1 más tangente de alfa por tangente de beta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una demostración para ver, aquí es igual seno de alfa más beta. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en el fondo es probar aquí, es probar que seno de alfa más beta, que es la primera que está acá, es seno de alfa coseno beta más seno de beta coseno de alfa. O sea, por demostrar esto que está acá. ¿De acuerdo? Seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer. Entonces para eso, con ese objetivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos en una circunferencia de radio 1, ¿ya? En una circunferencia de radio 1 vamos a considerar el ángulo, acuérdense que tenemos que calcular el alfa más beta, ¿ya? Entonces, a ver, considerando lo siguiente previamente, digamos, ya se lo voy a pasar acá en la pizarra. Algo que les pasé no oficialmente ayer, lo vamos a pasar ahora. Los senos y los cosenos visualizados en el círculo unitario, o la circunferencia unitaria. Parece que es circunferencia unitaria. No, es circunferencia unitaria. Circunferencia. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? La circunferencia solo contempla la línea y el círculo es toda la figura. La circunferencia es como no me acuerdo cómo se llama esa parte, profe. A ver, la circunferencia, creo que está diciéndolo completamente al revés. Eso que está ahí, lo que está dibujado en verde, ¿es un círculo o es una circunferencia?
Qué buena pregunta, ¿eh? Según yo, igual es solo la circunferencia, profe. Esto es una circunferencia. A ver, le estoy preguntando por estos puntitos que están acá en esta rayita verde. ¿Esa orilla es un círculo o es una circunferencia? La orilla verde. La circunferencia. Esto se llama circunferencia, o sea, los puntos que están acá son todos los puntos que están a una distancia fija que se llama R. Y este es un R que están a una distancia R de otro punto que es un centro. ¿Ya? O sea, todos los puntitos que están acá forman una circunferencia. Bien, ahora con lápiz rojo. Un poco más agrandado. Esto que está acá, tenemos también un centro C, un radio R. Esto que está acá, con incluido lo que está, los puntos que están adentro. Estos puntos que están adentro, esto el rayado. ¿Qué cosa es? Es un círculo. Ay, perdón. Círculo, ¿de acuerdo? O sea, una circunferencia es la orilla, ¿de acuerdo? El perímetro. Y el círculo es la orilla y todos los puntos que están adentro. ¿De acuerdo? Haciendo esa aclaración, lo que nosotros vamos a ver es las funciones trigonométricas ubicadas en el círculo unitario. Perdón, en la circunferencia unitaria. Circunferencia unitaria. Ubicadas en la circunferencia unitaria. ¿Ya? No sé. Bueno, aparecen por ahí en algunos textos círculo unitario, pero en el fondo es esto. Lo que nosotros vamos a ver es esto. Bien agrandado. Un par de ejes. Me quedo ahí cerca, no me quedo tan centrado. Ahí me quedo más o menos al centro, más o menos. Ya, entonces vamos a tener acá el origen, eje X, eje Y. Tenemos un puntito que es el origen, círculo unitario, circunferencia unitaria, 1 y menos 1. ¿De acuerdo? El radio es 1. O sea, ¿estamos de acuerdo? Ya. Ok. Cuando vamos a hablar nosotros, por ejemplo, vamos a tomar un ángulo acá. Voy a cambiarle el color. Por ejemplo, si nosotros consideramos un ángulo alfa, el ángulo alfa está medido desde el eje X en sentido contrario a los punteros del reloj. Siempre hay que medirlos así, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo alfa genera un cierto punto, que lo vamos a llamar P, que es el punto de intersección entre este rayo y el círculo, ¿ya? ¿Ok? Y la circunferencia, perdón, y la circunferencia. Entonces, la proyección de este punto
sobre el eje X, este segmento que está acá, este segmento que está acá, la proyección de este punto sobre el eje X, sería este pedacito, a ver, espérense. Rayé mucho ahí encima. Que sería esto que está acá, si ustedes se fijan, proyectan el punto que hay acá. Este segmento, la magnitud de este segmento, corresponde a coseno del ángulo. ¿De acuerdo? O sea, coseno del ángulo es la proyección del punto P, es la proyección del punto P sobre el eje X. ¿Ya? Y ahora, con lápiz celestito, vamos a tomar este punto y lo vamos a proyectar sobre el eje Y. ¿Se fijan? Tomamos el punto P, lo proyectamos sobre el eje Y. Eso genera un segmento, que es este que está acá. Y la magnitud de ese segmento corresponde al seno del ángulo. O sea, el seno de un ángulo, de este ángulo particular, corresponde a la proyección del punto P sobre el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es súper importante. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si ustedes observan acá, nosotros cuando tenemos acá en el plano, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Entonces nuestro ángulo alfa, dependiendo de su magnitud, podría estar ubicado en cualquiera de estos 4 cuadrantes, ¿ok? Entonces, observen lo siguiente. Si el ángulo alfa estuviese en el primer cuadrante, el coseno del ángulo y el seno del ángulo, el coseno del ángulo sería un número que cae en los X positivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coseno del ángulo es positivo, le ponemos un signo más. El seno del ángulo también cae en el Y positivo, por lo tanto también es positivo. Y de ahí se pueden deducir todas las otras. ¿Sí? ¿Qué pasa si nuestro ángulo partiera de acá? No lo voy a rayar para no rayar tanto. Y cae acá. O sea, por ejemplo, generaría un ángulo que termina acá, en el segundo cuadrante. Ahí estaría un trazo. Díganme, ¿el coseno del ángulo es positivo o negativo? En el segundo cuadrante. Fíjense. No quería rayar, pero suavecito voy a rayar. El ángulo partiría de acá y terminaría acá. Aquí genera ese punto, el nuevo punto P. Ese punto, la proyección sobre el eje X, cae acá. Por lo tanto, el coseno de alfa sería un número negativo. ¿Se fijan? ¿Qué pasa con el seno? La proyección del punto sobre el eje Y sigue siendo positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora si ahora consideramos un ángulo que esté en el tercer cuadrante? Parte de acá y llega acá. Ahí se genera el rayo y aquí estaría el puntito. La proyección de este punto sobre el eje X da un número negativo. La proyección de este punto sobre el eje Y sobre el eje Y, si bien digo, da un número negativo. ¿Se fijan? En el tercer cuadrante, si el ángulo está en el tercer cuadrante, el coseno del ángulo y el seno del ángulo son negativos. Si el ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, vamos a tener que, fíjense, aquí el coseno sería positivo y el seno sería negativo. Esto nos va a servir más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de en qué cuadrante esté el ángulo,
nosotros vamos a poder decidir si el coseno o el seno son positivos o negativos, y además, y a partir de esta podemos deducir el signo de la tangente, de la secante y de la cosecante. Acuérdense que el seno, coseno y tangente, o sea, perdón, la tangente, cotangente, secante y cosecante dependen del seno, del signo del seno y del coseno. Por lo tanto, a partir de esto podemos deducir lo anterior. Sáquenle una foto a esto que está acá. Ya. Y nos vamos a... y volvemos al apunte. Bien. Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo demostramos una de estas que están acá. A ver, por ejemplo, entonces pensando, esto que está acá es un pedacito de nuestra circunferencia unitaria. ¿De acuerdo? Es como este pedacito. ¿Ya? Entonces, vamos a tener nosotros, tenemos acá el ángulo alfa, tenemos que generar el ángulo alfa más beta, ¿no es cierto? Entonces, primero generamos el ángulo alfa. Si ustedes se fijan, al trazar para acá, aquí estaría el punto P, y esto obviamente, si observamos, genera un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Al tener el puntito P acá, a ver, déjenme dibujarlo. Bueno, aquí, ¿ya? Entonces, primero dibujamos el ángulo alfa, y después vamos aparte a dibujar un ángulo beta, acá. Pero lo vamos a dibujar no del eje X hacia adelante, sino que lo vamos a dibujar arriba. Y aquí se genera el ángulo alfa más beta, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjense, cuando nosotros pensamos en este triangulito que está acá abajo, ¿qué cosa sería seno de alfa? Seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que sería A partido por C. Pero en este caso particular estamos tomando un círculo de radio 1. Por lo tanto, seno de alfa va a ser solamente A partido por 1, o sea, A, que es lo que está acá. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el seno de beta? Por ejemplo, seno de beta es cateto opuesto partido por la hipotenusa, que en este caso es 1, o sea, sería B. ¿De acuerdo? Tenemos el seno de alfa y tenemos el seno de beta. ¿Qué cosa sería seno de alfa más beta? Fíjense. Ahora, a ver, voy a dibujar aquí encima, sí. Esto que está acá, este ángulo entero, es alfa más beta, ¿no es cierto? Porque alfa más beta, sí. Entonces, este ángulo que está acá es alfa más beta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tiramos el trazo correspondiente acá, y ahí se genera un triángulo rectángulo, que es este triangulito que está acá, ¿cierto? Y ahí un ángulo recto. Bueno, ahí no lo puedo dibujar, pero está aquí abajito, ¿sí? ¿Qué cosa sería seno de alfa más beta? Seno de alfa más beta es el cateto opuesto, que es X, que es el cateto que está enfrente, partido por la hipotenusa, que en este caso vale 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, seno de alfa más beta va a ser X partido por 1, o sea, X. ¿De acuerdo? Esto que está acá, X. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? ¿Estamos ok o hay alguna pregunta? ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ok. Borrar entonces. Ya. Ahora, teniendo esa figura inicial, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar un segmento M perpendicular al cateto adyacente de alfa. Fíjense, aquí tenemos el ángulo alfa, y vamos a trazar este que está acá, perpendicular al cateto adyacente de alfa. Fíjense, a ver, aquí tenemos nuestro ángulo alfa, el que teníamos acá arriba. Vamos a trazar un segmento que lo vamos a llamar M, perpendicular, fíjense, para alfa, este es el cateto adyacente, y este es el cateto opuesto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a trazar un segmento que sea perpendicular al cateto adyacente, y por lo tanto va a ser paralelo al otro cateto, obviamente. ¿Ok? Que este que está acá, M.
¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y si se fijan, al trazar esto que está acá, se va a generar un ángulo teta, un delta. ¿Sí? Que que está acá. ¿Qué sabemos nosotros respecto de este ángulo? Fíjense que claramente, como este es paralela con esta, aquí aparece un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Déjenme rayar, acá. Este es de 90 grados, por lo tanto, vamos a tener que 90 más delta más alfa nos da 180 grados, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores nos da 180. No, traté de escribir eso acá, pero no me dio. Entonces, alfa más 90 más delta nos da 180 grados. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto de delta? Delta, al despejarlo, nos da 90 menos alfa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Habiendo dicho eso, entonces, ¿qué vamos a tener? El seno de alfa es el cateto opuesto, que es m, partido por la hipotenusa, que ojo, ahora la hipotenusa que estamos considerando no es la que vale 1, que es c, sino que nos queda en este triangulito chiquitito, nos queda esta hipotenusa. ¿Se fijan? Y esta hipotenusa es el segmento CU. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el cateto opuesto, que es m, partido por el segmento CU. ¿Qué cosa sería, por ejemplo, ahora coseno de beta? Pensando en CU, acuérdense, el coseno de beta es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Piensen en este triángulo. Coseno de beta, el cateto adyacente que está justo pegadito acá, que es este que está acá, que es CU, partido por la hipotenusa que es C, que sabemos que vale 1. Por lo tanto, el coseno de beta es el segmento CU. CU partido por 1, que sería CU. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren, a partir de acá, ahora recién me está escribiendo. Por lo tanto, observen que de acá nosotros podemos despejar así. El m va a ser seno de alfa multiplicado por el segmento CU, que ya vimos que CU era coseno de beta. Por coseno de beta nos da el m. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, teniendo el m, ahora fíjense qué vamos a hacer con este m, que ya lo conocemos en función de alfa y beta. Lo vamos a extender obteniendo un segmento P. Entonces, en el fondo, que observamos, fíjense que estamos extendiendo el segmento M hasta arriba, P, por lo tanto, este segmento mide lo mismo que este otro, que es X. ¿Se fijan? Este segmento mide igual que este otro. ¿Ok? O sea que M más P es igual a X, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Ahora, observemos que vamos a tener el nuevo ángulo que corresponde a alfa, pues en conjunto. Fíjense qué cosa sería coseno de alfa. Coseno de alfa en función de, a ver, observen que este que está acá, este triangulito que está acá, es alfa, nos queda, aparece este triángulo que está acá. ¿Sí? Fijémonos que todos estos ángulos que están acá tienen que sumar, ¿cuánto? 180, ¿cierto? ¿Sí? Este ángulo que está acá corresponde al ángulo alfa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo esto estos tres tienen que sumar 180. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Coseno de alfa, fíjense, ahí hay un ángulo recto, por supuesto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un triangulito. ¿Qué cosa es coseno de alfa? Es el cateto adyacente, que es P, partido por la hipotenusa, que es B. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, a partir de acá, nosotros podemos despejar el valor de P. P va a ser igual a B multiplicado por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ahora, por lo tanto, P es coseno de alfa por B. ¿Qué cosa es B? ¿Qué cosa es B? Fíjense, visualicen dónde está B y piénsenlo en este triángulo. Acordémonos que nosotros habíamos visto acá, lo habíamos deducido antes, que B es, acuérdense, seno de beta, el cateto opuesto, partido por la hipotenusa. O sea, seno de beta sería B partido por 1, que es B. Por lo tanto, B es seno de beta. ¿Se fijan? ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Que X, fíjense que nosotros habíamos dicho que X es seno de alfa más beta, que es lo que estamos tratando de encontrar en función de senos de alfa, cosenos beta, etc. Es X. Por lo tanto, el X, nosotros habíamos dicho que era M más P. El X es M. ¿Dónde está el M? ¿Dónde está el M? Lo teníamos. El M lo habíamos sacado al otro lado, si no me equivoco. Claro, es coseno de beta por seno de alfa. Coseno de beta por seno de alfa. Más el P que acabamos de encontrar, que es coseno de alfa por seno beta. Por lo tanto, el X, que era seno de alfa más beta, es coseno de beta seno de alfa más coseno de alfa seno beta, que era la fórmula que nosotros estábamos deduciendo. ¿De acuerdo? Después de ejercicio, hagan este otro, y aparece acá la demostración también del coseno de alfa menos beta, para que ustedes la revisen, la estudien, ¿ya? Es más o menos similar a la anterior, pero tiene un poquito más de trabajo porque aparecen algunas identidades trigonométricas, ¿ya? Si alcanzan a revisarla durante la mañana y aparece alguna duda, la podemos mirar en la tarde, en la hora de ejercicios. ¿Ya? Ya. Ahora, claramente siempre uno puede utilizar las identidades trigonométricas para hacer la pega más fácil, ¿ya? Que de hecho es lo que se ocupó acá. ¿Ya? También queda la otra demostración de ejercicio. Y por ejemplo acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, cómo encontramos, bueno, es más o menos fácil ya si uno tiene, por ejemplo, las fórmulas anteriores listas, que obviamente ustedes las pueden llegar y utilizar. Por ejemplo, ¿qué es seno de 2 alfa? Seno de 2 alfa, bueno, seno de 2 alfa es lo mismo que seno de alfa más alfa, ¿no es cierto? Y acordémonos que seno de alfa más beta es seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta, ¿cierto? Pero en este caso particular, que es lo que nosotros tenemos, esto es igual con esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, es 2 veces seno de alfa coseno de alfa, ¿ya? Usando solamente la fórmula que ustedes tienen que saberla, pero así como las tablas de multiplicar, así tenerla a mano, al tiro. Eso es seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta. ¿Ya? Usando esa fórmula, que es una de las que acabamos de probar recién, de hecho, y aparecen en el listado. ¿Ya? Por lo tanto, seno de 2 alfa es seno de alfa más alfa, y nos queda esto que está acá. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos una fórmula, apareció ahí también una fórmula que obviamente como la hemos probado, ustedes pueden después llegar y usarla, que seno de 2 alfa es lo mismo que 2 seno de alfa coseno de alfa. Por ahí tengo un formulario, a ver si lo encuentro, se los voy a entregar en la hora de ejercicio en la tarde, para que lo tengan todas estas formulitas a mano y las puedan usar así de manera rápida. ¿Ya? Ya. Ahora se pide, por ejemplo, demostrar que coseno de alfa medio es igual a más o menos la raíz de 1 más coseno de alfa partido por 2. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Por lo tanto, a partir de acá, si ustedes observan, podemos despejar o escribir
a ver. Ya. Ok. Fíjense, esta que está acá no la tenemos. Esta que está acá sí la tenemos. Espérense, la tenemos lista, pero esta no, pero también se puede deducir. Esta que está acá, la primera la tenemos, que era la identidad trigonométrica básica. Y la segunda que está acá no la tenemos, pero la podemos sacar, ¿no es cierto? Porque, ¿qué cosa es coseno de 2 beta? Coseno de 2 beta es coseno de, ahí está. Coseno de 2 beta es coseno de beta más beta, y de la misma manera, nosotros sabemos que coseno de alfa más beta es coseno de alfa coseno beta menos seno de alfa seno beta, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería coseno de 2 beta? Va a ser coseno de beta más beta, y eso es coseno de la primera por coseno de la segunda menos seno de la primera por seno de la segunda, ¿cierto? Usando la fórmula de arriba. Y eso claramente es coseno al cuadrado de beta menos seno al cuadrado de beta, que es la fórmula que está acá. ¿Ok? ¿Ya? Así que la pueden utilizar sin problema porque la acabamos de probar. ¿Ya? Entonces, coseno del ángulo doble es coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. ¿Ya? Bien. ¿Estamos de acuerdo con esto, cierto? Entonces ahora, por ejemplo, si en vez de beta nosotros consideramos alfa medio, vamos a tener, reemplazando en estas dos fórmulas, en estas dos identidades, vamos a tener que seno cuadrado de alfa medio más coseno cuadrado de alfa medio es igual a 1, y que coseno cuadrado de alfa medio menos seno cuadrado de alfa medio es igual a coseno de 2 por alfa medio, que sería alfa, ¿cierto? Porque el 2, perdón, perdón. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por 2 multiplicado por alfa medio, nos queda solo el alfa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que, fíjense que en el fondo el objetivo es encontrar una fórmula por coseno de alfa medio, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es llevando, por eso llevamos todo acá perdón, el ángulo con alfa medio. ¿Ya? A ver, ¿qué sería igual, a qué sería igual a partir de acá? Nosotros, ¿qué podemos sacar? Podemos tener, por ejemplo, 2 coseno cuadrado de alfa medio es igual a coseno de alfa más 1. ¿De dónde sale esto? Pregunta. Esta identidad, esta. ¿De dónde sale? ¿Lo ven? Más o menos. Sale de acá. Miren, acá. Acá. Ahí. Bueno, sale de acá, no puedo escribir. ¿Por qué? Porque fíjense que a qué cosa, si ustedes despejan de acá el seno cuadrado de alfa, acá, de esta primera, va a quedar que seno cuadrado de alfa medio es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa medio. ¿De acuerdo? Cuando ustedes reemplazan acá el seno cuadrado de alfa medio, reemplazan este, van a tener aquí, en esta, que no me deja escribir, coseno cuadrado de alfa medio menos, paréntesis, 1 menos coseno cuadrado de alfa medio, igual a coseno de alfa. ¿Lo ven o no? O sea, yo sé que no están viendo lo que estoy escribiendo, pero en la conversación, ¿no? Mira, ¿sabes que me hace perder tiempo esto que no puedo escribir? ¿Sabes que no logro? He preguntado y todos me dicen que puede que me esté fallando la tableta, no sé. No sé, no me deja escribir. Mire, y ahora escribió todo. Se demora. No sé qué me pasará. Es un misterio, me está fallando el semestre pasado. Ya.
de acá, lo que estoy hablando, ya, ahí. Lo que estoy hablando es que de acá, de esta igualdad, ustedes despejan el seno cuadrado de alfa medio, y eso va a ser 1 menos coseno cuadrado de alfa medio. Eso siempre, para cualquier ángulo. Por lo tanto, ese lo reemplazan acá. Entonces va a quedar coseno cuadrado de alfa medio menos esto que está acá. O sea, sería menos más coseno cuadrado de alfa medio, cambiamos los signos, igual a coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes suman esta con esta, les va a dar que 2 coseno cuadrado de alfa medio va a ser igual a coseno de alfa más 1. ¿Se fijan? Que es la que aparece acá abajo. ¿Ok? Por lo tanto, de acá despejamos el coseno cuadrado de alfa medio y nos queda esto que está acá, ¿no es cierto? Pasamos todo lo otro al otro lado. Y ahora simplemente, ¿qué hacemos? Aplicamos la raíz a ambos lados. Y nos va a quedar coseno de alfa medio igual a más menos la raíz de 1 más coseno de alfa partido por 2. Que era lo que nosotros estábamos buscando. Probar. ¿De acuerdo? Ya. Como tarea para el lector, obtengan las expresiones cuando se dice todos los ejercicios y todas las tareas las tienen que hacer, porque obviamente son las herramientas que ustedes, después una vez que ustedes tengan estas fórmulas, las van a poder ocupar, ¿de acuerdo? Entonces, igual se las voy a entregar en el formulario, pero de todas maneras, digamos. Encuentro el coseno de 2 alfa, tangente de 2 alfa, bueno, el coseno del ángulo doble ya lo hicimos, la tangente de 2 alfa, el seno de alfa medio y la tangente de alfa medio. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Ahora vamos a ver cómo calculamos el área de un triángulo usando trigonometría. ¿Ya? Miren qué encachado. A ver, el área de un triángulo, hacemos el siguiente teorema. Dice, el área de un triángulo de lados con longitudes A, B y C y un ángulo teta incluido dentro va a ser el área del triángulo es A por B por seno de teta partido por 2. Nosotros sabemos que en términos generales el área de un triángulo cualquiera siempre es la base multiplicada por la altura partido por 2, ¿no es cierto? Esa es una fórmula de la geometría básica, ¿ok? Entonces, vamos a pensar, porque aquí aparece una fórmula del área del triángulo usando funciones trigonométricas. Entonces vamos a visualizar, vamos a ver cómo visualizamos un triángulo rectángulo dentro de un triángulo cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos la fórmula que el área de un triángulo corresponde a A por B multiplicado por seno de teta partido por 2? O sea, la multiplicación de 2 de sus lados multiplicado por seno de teta. Fíjense que teta es el ángulo que se considera entre A y B, entre 2 de sus lados. ¿De acuerdo? Es el ángulo teta, A y B. O sea, si aquí es la fórmula del área, si consideramos A por B, este teta tiene que ser el ángulo que está formado por los segmentos A y B. No podrían considerar el ángulo que está formado, por ejemplo, por los segmentos A con C, AC, que sería, por ejemplo, este que está acá, este ángulo que está acá. Si ustedes consideran este ángulo que está acá, les quedaría A multiplicado por C por seno de este ángulo, partido por 2. ¿Está claro? O sea, el ángulo que aparece acá en la fórmula que ustedes tienen que considerar es el ángulo que está formado por estos dos segmentos, por estos dos lados del triángulo. ¿Ok? Eso es importante, no es cualquier ángulo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo encontramos el área. Ya, tenemos acá el triángulo, de lado A, lado B y lado C. Este es un triángulo cualquiera, no es necesariamente, no es un triángulo equilátero, es un triángulo cualquiera. Entonces, nosotros sin ningún problema podemos tomar, tenemos el ángulo que está por el lado A, el lado B, y frente al ángulo consideramos una altura, que es esta altura H que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, si teta es un ángulo agudo, entonces la altura del triángulo de la figura está dada por H igual a B por seno de teta, ¿sí o no? Fíjense, ¿qué cosa es seno de teta? O sea, se usa seno de teta, el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos, como les dije recién, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, seno de teta, el cateto opuesto, partido por la hipotenusa. O sea,
seno de teta es igual a h partido por b. ¿Sí? Por lo tanto, el h va a ser igual a b por seno de teta, despejando. ¿Ok? ¿Ya? Voy a escribir acá. Seno de teta, cateto opuesto, que es el h partido por la hipotenusa. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, el h de acá es b multiplicado por seno de teta. ¿Ok? ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que aparece acá? Entonces, el área del triángulo va a ser igual a la base, perdón, es la base, que la consideramos, vamos a considerarla como A, todo esto es la base, multiplicado por H, dividido por 2. La base es A, y el H ya vimos que era B seno de teta. ¿Se fijan? Y esto partido por 2. Por lo tanto, estaríamos listos. Esto es si el ángulo es agudo, o sea, lo que estamos diciendo que es un ángulo menor o igual, está entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Aquí, si el ángulo está entre 0, si el ángulo está entre 0 y 90 grados. Si el ángulo es obtuso, cuando los ángulos obtusos, acuérdense que son mayores de 90 grados, entre 90 y 180. Si el ángulo es menor estricto, por supuesto, ángulo es obtuso, entonces nosotros tenemos el lado A, tenemos el lado B, tenemos el ángulo entre los dos. Para trazar una altura, por ejemplo, en este triángulo que está acá, olvidémonos de trigonometría. En este triángulo que está acá, para calcular el área de este triángulo con la geometría básica, sería la base multiplicado por la altura, partido por 2, ¿no es cierto? Pero claramente nosotros tenemos que, si tenemos esta base, tenemos que proyectar un poco para acá y lanzamos la altura. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que H, fíjense, si este es el ángulo teta, que está acá, ¿qué cosa sería 180? Todo este ángulo entero, acuérdense que mide 180. Por lo tanto, este pedacito que está acá va a ser el ángulo completo menos el teta, ¿no es cierto? O sea, este ángulo que está acá, el puntito, es 180 menos teta. ¿Sí? ¿Qué cosa es seno de este ángulo? Visualizando este triangulito, triángulo rectángulo acá. Seno de este ángulo es el cateto opuesto. A ver, seno de 180 menos teta es igual al cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es b. Por lo tanto, de aquí, ¿qué podemos sacar? Que el h, de nuevo, es igual a b multiplicado por seno de 180 menos teta, menos teta. Eso es el valor de h. Por lo tanto, fíjense, el área va a ser a multiplicado por este h partido por 2. Ah, ya, pero ¿qué nos falta por sacar? Nos falta por sacar, aquí es igual seno de 180 menos teta. Seno de 180 menos teta, acordándonos de la fórmula de qué cosa es seno de alfa menos beta. ¿Qué cosa era seno de alfa menos beta? Es... acá arriba lo tenemos, seno de alfa menos beta, y me sé la de las sumas, seno de alfa, ahí está. Seno de alfa menos beta es seno de alfa coseno beta menos seno de, a ver, la voy a anotar mejor. De alfa menos beta es seno de alfa coseno beta menos seno de beta coseno de alfa. ¿Ya? Y esa la vamos a ocupar acá abajo. Acá. Entonces, seno de 180, usando seno de alfa menos beta, igual a seno de alfa coseno beta menos seno de beta coseno de alfa. Mire, seno de... no voy a usar la fórmula mejor, sino que vamos a sacar, aquí es igual seno de
180 menos 1. Bueno, ahora lo podemos hacer usando la fórmula. No, ya lo vamos a hacer usando la fórmula nomás. Pensaba usar ¿cómo se llama? Pensaba usar el círculo unitario, pero bueno, vamos a hacerlo en este caso con la fórmula. Seno de 180 menos teta va a ser igual a seno de 180 por coseno de teta, ¿sí? Menos seno de teta por coseno de 180. ¿Cuánto es seno de 180 grados? Miren, acuérdense en el círculo unitario, seno de 180, ¿dónde está el 180? Seno de 180, fíjense, de aquí a acá hay 90, ¿no es cierto? De aquí a acá hay 90, y de aquí a acá hay 180, entonces 180, el puntito, el punto P cae acá abajo, ¿cierto? ¿Cuál es la proyección para sacar el seno de 180? Es la proyección de este punto sobre el eje Y. No está en 0, y por lo tanto esto vale 0. ¿Cuál es coseno de 180? Es la proyección del punto sobre el eje X. Ah, pero la proyección del punto sobre el eje X estamos justo acá. Caemos en el menos 1. Por lo tanto, esto es menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 0 menos seno de teta por menos 1. Entonces nos queda seno de teta. Por lo tanto, nosotros teníamos que h, que era b por seno de 180 menos teta, es lo mismo que b por seno de teta. O sea que en el fondo, seno de 180 menos teta es seno de teta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego, el área va a ser a multiplicado por el h, que ya vimos que nos dio b por seno de teta, partido por 2. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Y mañana vamos a ver las ecuaciones trigonométricas. Y terminamos el apunte. ¿Ya? Esta parte del apunte, porque después viene el otro apunte. ¿Ok? Y eso sería todo. Ah, quiero avisarles al tiro que todos los miércoles, o los lunes o los jueves, en realidad, cualquiera de los 3 días, si alguno de ustedes necesita alguna reunión, lo que llamamos mini reunión, simplemente durante la clase, así en modo privado, me escribe en el chat, me dice, profe, necesito una mini reunión al final de la hora. ¿Ya? Entonces yo le escribo en privado también, le digo, ok, quédese al final. Y se queda al final y podemos conversar, porque ya detecté el semestre pasado. Siempre es bueno conversar con los alumnos, y si algún alumno quiere conversar conmigo, yo soy material dispuesto, y como tenemos un tiempito después de las 9, fantástico, ahí nos quedamos conversando. El tema que corresponda, digamos, el tema que sea. No es de consultas matemáticas, digamos, salvo el miércoles, que voy a dejar el espacio después de la clase para los alumnos que me pidan alguna consulta personalizada. ¿Ya está? ¿Estamos de acuerdo?